Está junto a nosotros Alejandro Cacaces, secretario parlamentario de la UCR Nacional. Muchísimas gracias por venir, Alejandro. Gracias a vos por la invitación. Bueno, hemos estado participando en varios debates. La idea es que, bueno, hoy podamos tratar de entender, ¿no?, qué es lo que está pasando. ¿Para dónde crees vos que va la UCR? Yo todavía no escuché voces que en definitiva hayan dicho o blanco o negro. Están como en una estructura del medio. Bueno, hoy lo dijo De Loredo claramente en la exposición. Dijo, nosotros estamos acá para colaborar, queremos que el país le vaya bien, queremos que las reformas económicas que necesita el gobierno hacer para tener las herramientas para poder salir de la decadencia económica las tenga. Lo que planteó también es, no queremos que nos conviertan en los chivos expiatorios de aquello que no salga bien en la política económica. Porque hoy el vocero de prensa del gobierno dijo que estaba subiendo el dólar a causa del Congreso, una cosa absolutamente disparatada, con ninguna relación con lo que estamos tratando en la ley ómnibus. Es decir, no creo que nadie pueda razonablemente decir que porque nosotros no aprobemos que los jueces usen toga negra y martillo, o porque no aprobamos el homeschooling, es por esto que está creciendo la inflación en la Argentina, o los importadores no compran el Bopreal, o el dólar se fue a 1.250 pesos el CCL. Es decir, no tiene absolutamente ninguna relación. Vos ves, recién entrevistaste, está trabajando el Congreso a toda hora, digamos. Enero, pleno enero. Pleno enero. Las demoras por ahí en la marcha han sido a causa del propio oficialismo, porque los diputados han estado desde el primer día que se convocó a sesiones extraordinarias ahí preparados. Hubo algunas idas y vueltas, marchas y contramarchas con constituir las comisiones, pero se dijo hoy se comienza el plenario y ahí están, hoy, mañana, el jueves, preparados para discutir. Claro, es una ley que tiene 650 artículos, hay que discutir distintos temas. Me parece que hay cantidad de cosas ahí que no son necesarias a los problemas urgentes de la Argentina. No sé, modificar la ley Micaela para sacar toda la referencia al género. O cambiar la ley de los 1000 días para que en vez de decir persona gestante pase a decir mujer embarazada y que se reconozcan a los niños de la concepción. Me parece que son debates, no digo que no se puedan dar, son debates que parten de una ideología sobre decisiones que el Estado ha tomado y que honestamente no pasan por el centro de los problemas económicos del país hoy. ¿Cómo ves algunos actores que están muy en silencio? Lilita Carrió hoy trascendió ahí, según algunas informaciones periodísticas que estaba tejiendo entre las sombras. No escucho tampoco a Facundo Manes. Digamos, son actores que la gente por ahí quiere escuchar, ¿no? ¿Qué te parece ese silencio? Bueno, a ver, Facundo es parte de nuestro bloque, por supuesto, y como tal trabaja dentro de los posicionamientos de la Unión Cívica Radical. La coalición cívica está presente en uno de estos interbloques que es el Hacemos Coalición Federal. Yo estoy notando que hay una serie de objeciones que se hacen al proyecto de ley que son un poco comunes entre los distintos bloques. Es decir, vos ves temas como el aumento de las retenciones, algo que no se esperaba de un gobierno liberal que introdujera estas distorsiones. Sí, ese es un tema muy puntual del sur, que el gobernador de Chubut planteó, se hicieron modificaciones. Pero te digo que temas bien generales para el país, que son el aumento de las retenciones, las privatizaciones en masa, el ajuste a los jubilados, porque esto siempre se dijo es sobre la casta, y acá estamos hablando de la suspensión de la movilidad jubilatoria que afecta a 8 millones de jubilados y pensionados. El hecho de que se pueda tomar deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso. La delegación de facultades legislativas, que es tan amplia, con un plazo tan extenso, porque es por todo el mandato presidencial y está plagada la ley de delegaciones legislativas. Yo empiezo a escuchar en los distintos bloques, en el nuestro ciertamente, pero también en el del PRO, también en la coalición cívica, en el bloque que lidera Pichetto del Hacemos Coalición Federal, noto algunas de estos mismos planteos. Entonces me parece que esto va a servir para que el gobierno efectivamente haga modificaciones. Porque hay que ser muy prácticos. Para uno poder llegar a un dictamen para tratar en el recinto, tiene que estar la firma de diputados que aseguren después el quórum. Entonces eso te lleva a un proceso, yo le digo, de mínimo común denominador. Si vos no, ¿cómo llegás a 129 votos? Y hoy razonablemente lo podrías hacer a partir de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Si uno de estos bloques
no lo esperemos del propio oficialismo, ¿no? Pero de los otros tres, si uno de estos otros tres bloques te objetan temas, no se logra el consenso. Entonces, tiene que haber atención a lo que hoy razonablemente planteen esas distintas bancadas, porque es lo que va a permitir construir los consensos. Ahora, ¿y por qué se redobla la apuesta desde el lado, primero Javier Milei, también el propio Adorni, un poco alimentan la hoguera con esto de las coimas, ¿no? Hoy Palazzo habló hoy fuerte, ¿no?, en relación a esto. Yo creo que esto, no sé si hace más que sumarle tensión o la idea de decir, bueno, si esto no sale es porque ellos no quisieron arreglar. A mí me parece absolutamente desatinado, porque los primeros que hacen concesiones son el propio Ejecutivo. Uno puede estimar legítimas, razonables, pero fueron a hablar por el tema de pesca, cambiaron lo de pesca. Fueron a hablar por el tema biocombustible, cambiaron lo de biocombustible. Ahora, si el Congreso hace un planteo es porque es coimero, no tiene sentido. Si el Congreso es el ámbito donde se debe dar las discusiones de las leyes. Y no solo por una cuestión de que el gobierno esté en minoría y necesite los votos y que es parte de la realidad política, sino porque hay cosas ahí que realmente están mal. Es decir, yo puedo estar de acuerdo y estoy de acuerdo en que se terminen con los cortes de calle, cortes de rutas, de tránsito en las protestas. Ahora, de ahí aceptar que toda reunión de 3 personas tiene que ser notificada al Ministerio de Seguridad y se puede oponer a su realización. Esa es una excesiva reglamentación del derecho a reunión al punto que altera el ejercicio del derecho. Lo mismo que pensarás, imagino, con el derecho a huelga, ¿no?, que está muy cercenado también en el debate laboral. Tienen que estar, los dos derechos se deben respetar, el derecho a la protesta y el derecho a circular. Tiene que haber convivencia armónica de eso, no puede ser uno a expensa del otro. Y sí, por supuesto que el derecho a huelga es un derecho constitucional también. Entonces, hay muchas de las reformas que están en la ley en términos de desregulación, en términos de reforma administrativa, de modernización del Estado, que nosotros estamos de acuerdo. Pero hay cosas que no tienen ningún sentido o que tienen que explicar. Por ejemplo, la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro. Es muy complicado. Bueno, fíjate, está en un capítulo que es de consolidación de deuda, que yo lo puedo entender, porque uno dice, está lleno el FGS de deuda del Tesoro, que en realidad es deuda del propio Estado. Entonces abulta contablemente la deuda. Uno lo consolida, se confunde eso, se extingue. Bien, perfecto. Ahora, además de eso, están transfiriendo más de 10.000 millones de dólares de acciones en empresas que tienen el FGS. La ley no dice nada de por qué lo hace, porque vos ves la exposición de motivos, los fundamentos que da el mensaje y te habla de Alberdi, de la libertad y demás, pero de por qué quieren los 10.000 millones de dólares del FGS, no. Entonces, cuando menos, me parece que en estas explicaciones que dan en estas reuniones informativas tienen que ser útiles para eso. ¿Para qué se buscan esos 10.000 millones de dólares? ¿O por qué, te tiro otro que se ha discutido poco, pero por qué la Ley de Defensa de la Competencia reduce las multas por conductas anticompetitivas? ¿Por qué lleva la Ley de Defensa de Competencia en el umbral de 50 millones a 280 millones de dólares para autorizar fusiones de empresas? Que lleva el estándar al doble de lo que lo tiene Brasil. La ley de góndolas, que más allá... Bueno, en ese estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí, en ese estamos de acuerdo porque nos parece que ¿Que no se cumplió, decís vos? No solo porque no se cumplía, sino porque termina siendo disposiciones reglamentaristas que traban la competencia. Igual que lo de la ley de abastecimiento que lo usaba la Secretaría de Comercio como amenaza frente a las empresas. Igual esas dos disposiciones están en el DNU, no en el proyecto de ley ómnibus. Pero digo, estas cosas, si vos por un artículo derogás la ley de defensa de la competencia y aprobás una nueva entera, no pueden ir sin explicación. Se tiene que decir por qué. Pues si yo llevo, como te digo, el umbral para autorizar fusiones al doble lo que lo tiene Brasil, significa que hay toda una serie de fusiones, adquisiciones de empresas que antes tenían que ser notificadas y autorizadas para evitar monopolios y hoy ya no se van a notificar más. Algunas cositas que imagino nos preocupan a todos y al que nos está viendo dice, che, nos metieron o nos pisaron durante muchos años las tarifas. Hoy se propone de estas leyes, de este DNU, la liberación total de las tarifas. Hoy una audiencia pública que yo te diría, más que una audiencia pública, se juntan los muchachos a ver cuánto piden. Se habla de 400%, de mucho más. Digamos, ¿cómo es tu visión ahí en el caso que esto va a quedar librado al mercado? Porque están pidiendo además que haya aumentos mensuales. Sí, yo creo,
honestamente que en el tema de la energía y del transporte, nosotros no podíamos seguir con un modelo donde el Estado subsidiara una porción tan grande de esos costos, porque no tiene los recursos el Estado para hacerlo, inevitablemente terminaba emitiendo dinero para poder financiarlo. En eso un poco coincido con lo que dice Milei de no hay plata, y entonces hay que buscar otro camino. Ahora, creo que dentro de ese camino que hay que buscar, hay que siempre priorizar que aquellos que menos tienen, que verdaderamente no pueden pagar, puedan acceder siempre a una tarifa social, a un boleto de transporte con descuento. Pero la verdad que si yo tengo que tomar el colectivo o tengo que pagar la luz y que tenga un descuento, por eso no tiene ningún sentido. Me parece que tiene que ir realmente a quienes más los necesitan, y no estábamos nosotros en eso focalizando bien. Entonces yo siempre digo, en un estado como el nuestro, que tiene un nivel de pobreza tan alto, superior al 40% de la población, que tiene tantísima desigualdad, los recursos del Estado se tienen que concentrar en aquellos que menos tienen y no desperdiciar en darlos en aquellos que no lo necesitan. Voy a aprovechar este minuto porque sé que sos un conocedor del tema dolarización. En algún momento, cuando fuiste diputado, propusiste diferentes formas de dolarizar. Escuché muchas voces durante todos estos días diciendo, el propio ex ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo, en realidad Milei va por dolarizar, está sembrando el caldo para que esto así sea. ¿Cómo se lee todo esto? ¿De una nueva devaluación o de una nueva posibilidad que la gran cantidad de activos se sigan licuando? Claro, esa referencia que hizo Guzmán era por la deuda del Banco Central, que dijo se empieza a dolarizar esos pasivos del Banco Central. La verdad que dolarizar es dolarizar todo, no solo los pasivos, es dolarizar también los precios y los salarios. Pues también tenemos un problema acá si vos tenés deudas en dólares pero salarios en pesos. Eso al final no le conviene a nadie. Yo lo que veo en esto, por ejemplo, que pasa ahora del contado con liquidación que se fue a 1.250 pesos y que el vocero busca echarle la culpa al Congreso, que no tiene nada que ver. Me parece que están los actores económicos empezando a perder confianza en esas medidas iniciales de Caputo. Yo creo que lo hablamos acá un día. Sí, en que esto salga o claro, que yo esa devaluación te dé el núcleo para que dure. Claro, yo te decía, si vos haces un ajuste y devaluación, pero no estableces un programa de estabilización, a poco de eso correr se dan cuenta los agentes que no se sostiene el precio del dólar. Entonces, ¿por qué se te va el dólar a 1.250? Porque ya los agentes económicos ven que lo del 800 pesos fijo más 2% por mes no se va a sostener. Dicen, eso no va a sostenerse. ¿Por qué? Porque si vos tenés 30% inflación mensual, el tipo de cambio se atrasa y vas a tener que devaluar de nuevo. Entonces ya están hoy anticipando los mercados que va a haber que devaluar de nuevo. Por eso lo que el gobierno había anunciado como un gran logro, que era reducir la brecha, ya se está la brecha ampliando de nuevo. Alejandro, muchas gracias, Gracias a vos. por tu visita aquí.